Mi hija me vilipendió públicamente. Después de ponerse del lado de mi ex durante el divorcio y cortarme de su vida. Años después, intentó arruinar mi boda. Y ahora exige una disculpa. Yo, mujer de 45 años, me casé por segunda vez hace una semana con James, un hombre de 39 años. Él y yo hemos estado juntos durante los últimos 4 años, después de habernos conocido a través de amigos en común, y tras vivir juntos durante casi 2 años, finalmente decidimos hacerlo oficial. Pero mi boda casi fue arruinada por mi hija, y James tuvo que echarla para evitar que causara una escena en la ceremonia. Ahora, todos me culpan y me acusan de haber fallado como madre porque ella estaba realmente molesta por ser expulsada. Mi hija, April, una chica de 19 años, ni siquiera fue invitada a la boda. Sé que suena mal, pero tenía razones válidas para no invitarla. Hace un par de años, ella y yo perdimos el contacto porque se puso del lado de su padre durante el divorcio y me insultó públicamente. Mi exmarido, Donald, un hombre de 47 años, y yo nos divorciamos hace 6 años porque simplemente no éramos compatibles, y yo estaba cansada de intentar que nuestro matrimonio funcionara. Nos casamos muy jóvenes, cuando estábamos en nuestros primeros 20, y poco después tuvimos a April. Las cosas empezaron a cambiar y volverse difíciles para ambos cuando tuvimos a nuestra hija, porque había muchos más gastos de los que preocuparnos, y Donald no tomaba en serio su trabajo. Sentía que nunca iba a ser ascendido y que yo tendría que seguir haciendo todo por él. Era incompetente en las tareas del hogar, y podría decir prácticamente lo mismo sobre cualquier cosa que tuviera que ver con April. Simplemente era perezoso y parecía que no estaba interesado en asumir responsabilidades y ayudarme. Me cansé de hacer todo por mi cuenta y estar con él se estaba volviendo agotador para mí, pero aún así me esforzaba y trataba de que el matrimonio funcionara. Durante varios años, ya había dejado de amarlo mucho antes de siquiera solicitar el divorcio, pero intentaba que funcionara por el bien de nuestra hija. Desafortunadamente, incluso April se estaba convirtiendo en una versión en miniatura de mi exmarido y esperaba que yo hiciera todo por ella. Fue muy difícil para mí lidiar con ambos, ya que no solo trabajaba en la oficina, sino que ni siquiera tenía un momento para mí misma cuando regresaba a casa. Ambos me hacían hacer incluso las tareas más básicas para ellos, y lo peor de todo es que nunca me agradecían por nada de lo que hacía, tratándome prácticamente como a una sirvienta en la casa. Un día me harté y decidí mudarme sin decirle nada a nadie. Luego, presenté los papeles de divorcio. Mis padres y algunos de mis amigos fueron realmente comprensivos, por lo que no tuve que preocuparme por dónde vivir o siquiera encontrar un abogado. Donald intentó que volviera cuando le entregaron los papeles de divorcio y dijo que cambiaría, pero para mí ya era demasiado poco y demasiado tarde, así que lo rechacé y le dije que iba a seguir adelante con el divorcio y que no podría hacerme cambiar de opinión. Intentó muchas veces recuperarme, pero después de casi una semana y media, seguía sin cambiar de opinión. Cambió de táctica y me dijo que se aseguraría de que lamentara el divorcio. Contrató a uno de los mejores abogados de divorcio con la ayuda de su padre, quien pagaba todo, y decidió solicitar la custodia completa de April. Hizo todo lo posible para asegurarse de que yo no obtuviera mucho en el divorcio. Su abogado fue despiadado, y fue un proceso largo y difícil para mí, personalmente, porque estaban arrastrando mi nombre por el barro y yo no tenía ninguna oportunidad, ya que habían manipulado todos los hechos y me hicieron parecer una persona inestable y egoísta. Lo peor de todo fue que me retrataron como una madre terrible, y April había sido parte de ello. Ella había hecho una publicación muy pública en las redes sociales durante el divorcio, donde afirmó que yo era una abusadora y que constantemente la molestaba. Dijo que yo la hacía sentir miserable y que no quería tener nada que ver conmigo después del divorcio. Agregó que quería que su padre tuviera la custodia y deseaba que yo ni siquiera tuviera derechos de visita. Eso fue prácticamente el golpe final porque, si April misma no quería vivir conmigo,
entonces no había razón para una mediación o una batalla por la custodia. Ella dejó muy claro al mundo que prefería a Donald sobre mí y que prefería vivir con él. Así que la batalla por la custodia terminó con Donald obteniendo la custodia total de April, y yo obtuve derechos de visita, pero tendrían que ser supervisados. Me quedé con la casa en el divorcio, pero eso fue prácticamente todo. Me rompió el corazón porque quería que mi hija estuviera de mi lado y se diera cuenta de que su padre no era el hombre que ella imaginaba. Ella tenía solo 13 años, lo que probablemente es la razón por la que no entendía que ser el padre divertido no era suficiente, y que él la estaba criando para ser tan perezosa e incompetente como él. Sería lindo por un tiempo, al igual que funcionó para Donald mientras estábamos en la universidad, pero ese tipo de comportamiento no funcionaría cuando estuviera en el mundo real y no tuviera a su familia para protegerla de las responsabilidades y expectativas de la vida real. Fue devastador para mí, pero aún así traté de mantenerme en contacto con April a pesar de las cosas que había dicho sobre mí, porque obviamente estaba siendo engañada por Donald. Incluso durante el divorcio, antes de que hiciera esa publicación, solía recogerla de la escuela para pasar tiempo con ella, y ella intentaba convencerme de no seguir adelante con el divorcio. Yo trataba de explicarle que simplemente me sentía miserable en ese matrimonio, y que era mejor para todos nosotros si su padre y yo nos separábamos. Discutíamos al respecto, pero al menos hablaba conmigo. En las semanas previas a esa publicación, ella simplemente me cortó de su vida, e incluso cuando intentaba recogerla después de la escuela para pasar el rato, ella me evitaba, inventando excusas o pasaba tiempo con sus amigos. Estaba muy claro para mí que algo había cambiado, y era Donald quien la había convencido de que yo era la mala en esta situación. Aún así, intenté mantenerme en contacto con ella después del divorcio, pero simplemente no quería hablar conmigo. Como Donald tenía la custodia total y yo solo tenía visitas supervisadas, él tenía mucho más control sobre ella y se aseguró de que yo no la viera más de 1 o 2 veces en 6 meses. Intenté contactarla en línea, pero me bloqueó allí también. Incluso intenté renegociar los términos de la custodia, pero mi abogado me aconsejó no hacerlo, ya que era demasiado pronto y ya habían pintado una imagen muy negativa e inestable de mí. Yo también estaba teniendo dificultades en el trabajo, así que simplemente no era un buen momento para mí. Tomé una de las decisiones más difíciles que jamás he tenido que tomar. Me presenté en la casa de Donald sin avisar un día y exigí ver a April. Hice un escándalo cuando él dijo que no, y April entró en la sala de estar para ver qué estaba pasando. Cuando la vi, le pregunté directamente si quería que yo fuera su madre o no. No me anduve con rodeos y traté de no mostrar ninguna de mis emociones en mi cara. Ella lo pensó durante un rato y luego me dijo que ya no me consideraba su madre porque yo había destruido su familia feliz debido a que era demasiado egoísta para pensar en ella. Así que ahora no quería tener nada que ver conmigo. Ya lo veía venir, pero solo quería escucharlo de ella antes de cortarla de mi vida, para al menos tener la satisfacción de saber que hice todo lo posible y no tener ningún arrepentimiento en el futuro. Una vez que April me dejó claro que no quería que me acercara más a ella, dejé de intentarlo, porque necesitaba volver a poner mi vida en orden. Fue una decisión realmente difícil para mí porque tuve que cortar a la persona más importante de mi vida, y fue devastador para mí, pero de alguna manera seguí adelante y me concentré en mi trabajo. Aún así, seguía pendiente de April y sabía que le estaba yendo bien en la escuela. Quise contactarla un par de veces, pero me contuve porque sentía que, si quería hablar conmigo y arreglar las cosas, entonces tendría que dar el primer paso. Ahora que soy mayor y ya he pasado por muchas cosas, soy demasiado frágil para manejar otra desilusión a manos de mi propia hija. Así que no hablé con ella durante años después del divorcio, razón por la cual ni siquiera consideré invitarla a mi boda. Para empezar, ni siquiera pensé que querría ser invitada,
Porque si alguien no te contacta después de casi 6 años, entonces probablemente ni siquiera te pasa por la cabeza que esa persona podría querer reconectarse. Así que cuando se enviaron las invitaciones, no incluí a mi hija en la lista porque no habíamos hablado en mucho tiempo y no quería ser insultada una vez más. De alguna manera, ella logró averiguar los detalles de mi boda, probablemente a través de algunos parientes chismosos, y luego apareció el día de mi boda. Tuve mucha suerte porque, para cuando llegó, James y yo ya habíamos terminado con la ceremonia y estábamos a punto de tener nuestro primer baile como pareja casada. Tuvimos un gran equipo de seguridad porque sabían que no debían molestarnos mientras estábamos en medio de algo. En su lugar, esperaron hasta que supieron con certeza que habíamos terminado con nuestro primer baile, y luego nos llamaron afuera para preguntarnos si queríamos que April estuviera en la boda o no. Al parecer, la habían atrapado intentando colarse en el lugar después de que le negaron la entrada la primera vez. April estaba furiosa y exigió que la dejara entrar porque, después de todo, era mi hija y merecía estar en mi boda. Honestamente, estaba tan sorprendida de verla que mi cerebro simplemente dejó de funcionar y no pude decirle nada, porque era la primera vez que la veía como adulta. Al ver lo afectada que estaba por la llegada de April, mi esposo decidió intervenir y le dijo al equipo de seguridad que la sacara porque no estaba en la lista de invitados y nuestra boda no era un lugar para ella si no estaba invitada. Así que escoltaron a una April gritando y pataleando fuera. James y yo pasamos un rato solos en el banco afuera para que pudiera procesar lo que había sucedido, ya que estaba realmente conmocionada. No esperaba en absoluto que April apareciera en ningún momento porque nunca había mostrado ningún interés en mi vida desde el divorcio. Me llevó un tiempo darme cuenta de que ese era mi día de boda, y se trataba de mí y de James, por lo que estaba bien querer celebrarlo sin convertir ese día en algo de alguien más. Después de tranquilizarme, decidimos volver con nuestros invitados y distraer mi mente de April y su repentina aparición. Tuvimos un día realmente divertido, al final, casi había olvidado que April incluso había aparecido en la boda. Pero me lo recordaron al día siguiente, cuando Donald me llamó por primera vez desde el divorcio para regañarme por lo que había hecho mi esposo. Estaba muy enojado porque creía que James no tenía derecho a echarla, especialmente cuando esta era mi boda y April quería asistir. Me dijo que April había aparecido en la boda para tender una rama de olivo y hacer las paces conmigo, pero James lo arruinó al hacer que la sacaran. Aparentemente, ella estaba muy molesta y humillada por lo que habíamos hecho, y Donald creía que yo era responsable de ello, por lo que James y yo le debíamos una disculpa. Le dije que no iba a disculparme porque era mi día de boda, y si ella realmente quería acercarse a mí y arreglar las cosas, debería haberlo hecho antes. De haber sido así, la habría invitado a la boda. Pero el día de mi boda debía ser sobre mí y James, y no creí que estuviéramos haciendo nada mal al echarla, ya que teníamos varias razones válidas para hacerlo. La primera razón fue que había intentado colarse en la boda, y cuando fue descubierta, tuvo una actitud realmente desagradable y actuaba como si tuviera derecho a asistir a una boda a la que no había sido invitada. En lugar de disculparse y manejar la situación de manera educada, su actitud mostraba que no había cambiado. Como ya le había contado a James todo acerca de April y su comportamiento en el pasado, creo que él juzgó bien la situación y tomó la decisión correcta al no dejarla entrar. Además, James y yo habíamos planeado durante meses tener una boda perfecta, y las invitaciones se enviaron varias semanas antes, así que si ella sabía dónde aparecer, estaba asumiendo que ya sabía acerca de la boda desde hacía bastante tiempo. Si realmente quería hacer las paces conmigo, entonces habría contactado conmigo antes del día de la boda, en lugar de dejarlo para el último minuto. Eso fue simplemente sospechoso y nos hizo sentir como si solo estuviera buscando una oportunidad para arruinar la boda. Por eso James no la dejó entrar. Él tuvo que tomar esa decisión por su cuenta. Pensé que todas estas eran razones válidas y se lo dije a Donald, y que April tendría que lidiar con su decepción.
No lo tomó bien y me acusó de haber fallado como madre, así que le recordé que no había sido su madre durante los últimos 6 años, gracias al acuerdo de custodia que ellos habían pedido. También le recordé que fue April quien dijo que yo no era su madre, y esa fue la razón por la que la aparté de mi vida. Él fue quien la volvió en mi contra, así que ahora no tenía derecho a enfadarse por el hecho de que ella y yo no compartiéramos ningún tipo de relación. Se molestó y colgó cuando le dije eso, y pensé que todo había terminado. Pero luego, consiguió que más miembros de su familia me contactaran para decirme que estaba siendo una madre terrible. Él, junto con toda su familia, ahora me acusa de no entender los sentimientos de mi hija, y eso me está afectando. James no cree que hayamos hecho nada malo, pero yo he comenzado a sentirme diferente, y eso me está confundiendo. Actualización 1. Hola, James y yo solo queremos agradecer a todos los que comentaron en mi publicación original y se aseguraron de que supiéramos que no estábamos equivocados. Desde entonces, hemos bloqueado a Donald y a todos los que me estaban enviando mensajes, porque no necesito ese tipo de energía negativa en mi vida y no necesito cuestionarme cuando se trata de mi hija. Honestamente, mi único arrepentimiento es no haber bloqueado a Donald mucho antes. La única razón por la que no lo hice fue porque siempre esperaba que, en algún momento, se comunicara conmigo para decirme que April quería hablar conmigo. Bueno, supongo que eso sucedió de alguna manera, pero no como esperaba que sucediera. De cualquier manera, no creo que sea una mala madre porque decidí priorizarme por un día, y ese día fue mi boda. Cabe mencionar que se suponía que debía ser un día especial para mí. Si April y Donald no lo entienden, entonces bueno, mala suerte, porque definitivamente no voy a disculparme con ninguno de los dos. Ahora que eso ya está aclarado, también me gustaría tocar ciertos puntos que algunas personas mencionaron en los comentarios de la publicación original. Un par de personas me acusaron de haber abandonado a mi hija en los comentarios, y me gustaría aclarar que realmente luché mucho por obtener la custodia de April. Creo que dejé muy claro que, incluso después de que la corte ordenara que April viviera con su padre y yo solo tuviera visitas supervisadas, seguí tratando de verla y de revertir la orden. Hice todo lo que estuvo en mi poder para tener una relación con April, pero fue ella quien me rechazó, no solo una vez, sino cada vez. Realmente no sé qué habría hecho cualquier otra persona en mi lugar. No la abandoné porque ella estaba viviendo con Donald, y fue bastante obvio que era feliz sin mí durante los últimos años. Si hubiera querido que yo estuviera en su vida, podría haberme contactado en cualquier momento, y yo la habría aceptado de vuelta en mi vida con los brazos abiertos. Pero la realidad era que ella no quería que volviera, así que no se comunicó conmigo. Sé que soy su madre y que siempre debería perdonar a mi hija, incluso si ella no me pide perdón, pero también soy humana, así que espero que esto aclare las cosas, porque odiaría que alguien pensara que abandoné a mi hija. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que me casé, y hoy April se ha puesto en contacto conmigo. Lamentablemente, no fue una conversación agradable la que tuvimos. Me envió un mensaje por la tarde diciéndome que quería hablar conmigo en persona, pero yo estaba en el trabajo, así que le dije que podría hablar con ella cuando saliera del trabajo. Eso fue suficiente para que explotara conmigo. Me acusó de no preocuparme por nada aparte de mi trabajo y de mí misma, y que por eso la había apartado de mi vida en primer lugar y la había dejado crecer sin una madre durante todos estos años. Me dijo que había estado esperando a que me acercara a ella para decirle que la amaba, pero que eso nunca sucedió. Incluso cuando decidió que iba a hacer que mi día de boda fuera un poco más especial como un gesto de paz, lo rechacé y dejé que mi esposo la echara. Me dijo que esperaba al menos una disculpa mía el día después de la boda y que aceptara que cometí un error al echarla, pero eso tampoco sucedió. En cambio, me mantuve firme y traté de justificar mi comportamiento ante Donald y el resto de su familia.
Terminó su discurso diciéndome que estaba decepcionada por la forma en que la estaba tratando, como si ni siquiera fuera mi hija. Ese comentario realmente me afectó porque, durante años, había estado luchando para que ella estuviera conmigo, y sabía que Donald era el responsable de haberla alejado de mí, por lo que él era el culpable. Pero incluso después de que creciera, ella no pensaba que me debía una disculpa. Así que, de alguna manera, perdí la calma con ella y le dije que no me arrepentía de lo que había hecho, porque ya no confiaba en ella después de esa publicación hiriente y falsa que hizo contra mí durante el divorcio. Había trabajado duro para salvar mi matrimonio y construir una relación con April cuando era más joven, pero Donald lo arruinó todo. A pesar de saber la verdad, ella decidió seguir adelante y publicar esa mentira sobre mí para ponerse del lado de su padre. Eso me rompió el corazón, pero aún así persistí y traté de perdonarla, porque era solo una niña y no sabía lo que estaba haciendo. Seguí tratando de restablecer mi relación con ella, pero ella no lo quería y me rechazó, diciéndome que ya no era su madre. Le recordé ese incidente y le conté lo mucho que me había dolido y lo deprimida que estaba después de eso, pero no tenía idea de ello, porque simplemente no le importaban los sentimientos de su madre. En todos estos años, ni siquiera se molestó en contactarme ni una sola vez, y yo no podía olvidar eso. Incluso el día de mi boda, apareció y convirtió ese día en algo sobre ella misma, sin preocuparse por cómo me haría sentir. Le dije que, si realmente hubiera querido reconectarse conmigo, habría tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero eligió el día de mi boda porque no pensó en cómo yo lo tomaría. Le dije que había crecido siendo tan egoísta y arrogante como su padre, y que no iba a hablar con ella hasta que decidiera cambiar, porque estaba cansada de lidiar con los dos. Me había divorciado de Donald varios años atrás, pero aún así estaba dispuesta a tener la esperanza de que April no se convirtiera en alguien como él. Claramente, me equivoqué, y ella era exactamente como él. Le dije que podía contactarme cuando estuviera lista para disculparse, pero hasta entonces, no tenía nada que decirle y no quería saber de ella. No le di la oportunidad de continuar la discusión y colgué el teléfono inmediatamente después de haber dicho todo lo que tenía que decir. No se sintió tan bien como pensé que lo haría, y casi la llamé de vuelta para retractarme de todo lo que había dicho, porque aunque estábamos discutiendo, me sentí bien, ya que al menos ahora estaba hablando conmigo en lugar de fingir que no existía. Es extraño, pero así es. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que April me llamó por última vez. Honestamente, esperaba que se pusiera en contacto conmigo más pronto, pero aún no ha sucedido. Estoy un poco decepcionada de que no me haya contactado todavía, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, así que solo trato de manejar mi decepción pasando más tiempo con James y planeando nuestra luna de miel, que se supone que empezará en un par de días. James cree que, si estamos destinadas a arreglar las cosas, entonces April se pondrá en contacto conmigo antes de que eso ocurra. Así que realmente estoy cruzando los dedos y esperando que me llame antes de que comience nuestra luna de miel. Pero Donald ha intentado ponerse en contacto conmigo, y obviamente, cada vez que intenta hablar conmigo, nunca es una buena noticia. Apareció en mi oficina el día después de que hablé con April por teléfono, pero me negué a hablar con él. Así que, en lugar de irse como una persona normal, decidió gritar y decirme que necesitaba cortar lazos con April en lugar de intentar manipularla para que se pusiera en su contra. También me dijo que la razón por la que ella era como él era porque él había sido quien la crió mientras yo estaba romanceando con otros hombres. Eso fue completamente fuera de lugar, y no tenía derecho a decir eso. Así que me di la vuelta en ese momento y le dije que llamaría a la policía y lo denunciaría por acoso si alguna vez volvía a aparecer cerca de mí. Estaba harta de que pensara que podía decir lo que quisiera y salirse con la suya, y quería asustarlo lo suficiente como para que me dejara en paz. Así que le dije que llamaría a la policía si no se iba,
y pensó que estaba bromeando hasta que saqué mi teléfono y le dije que ya había marcado los números, todo lo que tenía que hacer era hacer la llamada, y él se metería en un gran problema. Pude ver en su cara que no quería irse porque no quería parecer débil, pero después de sopesar las probabilidades en su cabeza, decidió subirse a su auto y marcharse. Honestamente, fue lo mejor que pudo haber hecho, porque realmente habría llamado a la policía si no me hubiera dejado en paz. Cuando se lo conté a James, él sugirió obtener una orden de restricción contra Donald, y me encantaría hacerlo, pero no sé si tenemos motivos suficientes aún. Hemos hablado con un abogado, por si acaso lo necesitamos en el futuro, pero por ahora no estamos haciendo nada, porque no creo que Donald represente una amenaza real todavía. Es débil y estúpido, y, para ser honesta, no le tengo miedo en lo más mínimo. Actualización 4. Hola, solo faltan 2 días para que James y yo nos vayamos de luna de miel, y finalmente April se puso en contacto conmigo hoy. Honestamente, no podría estar más feliz al respecto, porque las cosas resultaron exactamente como esperaba que lo hicieran. No solo se puso en contacto conmigo, sino que realmente me pidió disculpas esta vez. Dijo que había sido una persona horrible durante los últimos 6 años. Reconoció el hecho de que había sido la hija de su padre todo este tiempo, pero después de hablar conmigo por teléfono ese día, había hecho una cantidad considerable de introspección y se dio cuenta de que había cometido un error. Intentó hablar con Donald al respecto, pero su reacción solo confirmó lo que ella temía, que él la había estado engañando todo este tiempo y la había alejado de mí para vengarse de mí por el divorcio. Tuvieron una gran pelea el día de nuestra llamada telefónica por la tarde, y supongo que esa es la razón por la que Donald apareció en mi oficina al día siguiente para regañarme. Pero después de eso, April había estado pensando en la forma en que se había comportado conmigo y se dio cuenta de que mi reacción al verla en la boda había sido completamente normal. Obviamente, ya no confiaba en ella de la misma manera que antes, y no tenía a nadie más a quien culpar por eso, más que a ella misma, porque ni siquiera me había pedido disculpas. Se dio cuenta de que había cometido un terrible error, así que ahora quería arreglar las cosas conmigo y asegurarse de no desperdiciar más el tiempo que teníamos juntas. Fue una conversación realmente emotiva, y decidimos que nos veríamos en persona mañana. Incluso me dijo que trajera a James porque sentía que también le debía una disculpa. Así que mañana nos reuniremos para almorzar, y realmente espero que todo salga bien. Actualización 5. James y yo acabamos de regresar de nuestro almuerzo con April hace 1 hora, y fue surrealista porque sentí que finalmente estábamos recuperando el tiempo perdido. Nunca pensé que esto podría suceder. Al principio fue un poco emotivo, y después de que las disculpas estuvieron fuera del camino, comenzamos a hablar sobre todo lo que había estado sucediendo en nuestras vidas. Fue muy divertido escucharla hablar sobre su tiempo en la universidad, y luego compartimos la historia de cómo James y yo nos conocimos. Realmente pasamos un buen rato, y hemos decidido que nos reuniremos para almorzar o tomar café al menos una vez a la semana, además de comenzar terapia juntas. Esto va a ser un gran shock para Donald, pero April me dijo que ya no le importa. Y yo realmente estoy emocionada por poder arreglar nuestra relación.